Pasando las rúbricas del portafolio, parte 9. Seguimos con la clase grabada. La rúbrica se llama Promoción de la participación de sus estudiantes y esta sirve para enseñanza básica generalista, asignaturas en básica, media, TP, EBJA, contextos de encierro y también educación especial en escuela regular. Ahí hay algunas pequeñas variaciones, pero es casi la misma. El docente, para lograr el nivel competente, debe hacer que sus estudiantes participen a lo largo de la clase. Fíjense que aquí ocupa el verbo el docente logra. Así que no es solamente promueve participación, sino que lo que uno diseña para llevar al aula tiene este componente que permite que todos tus estudiantes participen y también que colaboren entre ellos. No es lo mismo sentarlos en grupo y decir que van a trabajar en parejas o en tríos y pensar que eso es trabajo colaborativo. No, porque eso puede ser trabajo cooperativo, cada uno hace una parte y listo. El trabajo colaborativo implica necesariamente que intercambien ideas, que complementen ideas, que entre todo el grupo construyan algo que por separado o uniendo las piezas no era lo mismo. Y como la rúbrica dice que a lo largo de la clase, entonces esto hay que hacerlo más de una vez, que sea evidente. Y para ser destacado, aquí dice, se observa que en la mayor parte del tiempo, así que háganlo 3, 4 veces, 5 veces durante la misma clase, que hayan momentos de colaboración. Ese es el secreto para tener una buena calificación en tu rúbrica de este aspecto. Una idea. En vez de hacer una pregunta a todo el curso, podrías primero pedir que la analicen en parejas, que compare sus argumentos y luego que entre ambos lleguen a una conclusión y elegir al azar, por ejemplo, que algunos la comenten en voz alta. Así que ya sabes, durante tu clase grabada, haz que tus estudiantes no solamente se sienten cerca y trabajen, sino que colaboren realmente en varias actividades. Todo esto lo conversamos el domingo pasado en un taller que hicimos online, donde una profesora además nos dio algunos tips de cómo hacer que esto sea visible en la clase grabada. Ella fue correctora de clase grabada hace 2 procesos atrás. Y si necesitas o quieres acceder a ese taller, escribe Analizando las rúbricas del portafolio, parte 10. Esta rúbrica se llama Contribución de las actividades al logro de los objetivos y sirve para enseñanza básica, enseñanza media, EBJA y educación técnico-profesional. Cuando tú vas a hacer tu clase grabada, tienes que declarar un objetivo de esa clase de 40 minutos. Y entonces, para ser competente, lo primero que pide la rúbrica es que todo lo que hagas en la clase aborda todos los objetivos que te planteaste. Por eso es importante plantearse objetivos realizables. Y esto se demuestra por medio de actividades o preguntas que les permitan a tus estudiantes demostrar que adquirieron todas las habilidades, todos los conceptos y procedimientos que tú habías fijado para esa clase. Y lo segundo que debes hacer para ser competente es que el tiempo debe ser adecuado. Así que ojo con fijarte un objetivo demasiado amplio que sea imposible lograr en 40 minutos. Durante la clase tú tienes que monitorear con distintas opciones, preguntas, actividades, esto que tú querías que lograran. Y para ser destacado, debes agregar aprendizajes actitudinales o transversales y también monitorear estas actitudes o aprendizajes transversales. Y ojo que las actitudes deben tener relación con el objetivo que tú te estás planteando. Así que, consejo, menos es más. No trates de abordar un mega objetivo en tu clase grabada, porque tienes que demostrar que se logren esos aprendizajes en los 40 minutos y tú tienes que monitorearlos. Así que ponte un objetivo que sea realista, alcanzable y verificable. Esto lo conversamos el domingo pasado cuando hicimos un taller sobre la clase grabada. Nos dedicamos casi 3 horas a hablar de eso y a analizar las rúbricas para distintas modalidades de evaluación. Si te interesa acceder a ese taller grabado, escríbeme por Analizando las rúbricas del portafolio, parte 11. Miren, ya nacieron algunos corderitos en el campo. Seguimos con el módulo 2 de clase grabada y estamos en la rúbrica Promoción de habilidades que contribuyen al aprendizaje profundo. Y esto aplica para enseñanza básica, enseñanza media y EBJA. Para ser competente tienes 3 opciones. Primera opción, promover que los estudiantes argumenten sus respuestas en base a análisis de información. O sea, tú le entregas una fuente de información y los estudiantes la analizan y luego sacan conclusiones o emiten una opinión basada en la información que les entregaste.
La segunda opción es que tú promuevas que los estudiantes exploren diversas soluciones antes de crear el producto o antes de realizar la tarea final. Y la tercera opción es fomentar la metacognición, que los estudiantes digan cómo ellos están haciendo procesos de aprendizaje. O sea, en este caso de la metacognición no bastaría con decir ¿qué aprendimos hoy? No, eso se queda corto. En realidad habría que decir qué estrategias utilizaste, qué dificultad encontraste, qué cambiarías si tuvieras que resolverlo de nuevo. Y para salir destacados son básicamente las mismas tres opciones, pero ahora se agrega que sus estudiantes puedan cuestionar o evaluar cualquiera de estos tres puntos. Y esto se hace, por ejemplo, comparando dos fuentes, decidiendo cuál es más confiable, evaluando distintas opciones o soluciones, o cuestionando la estrategia que se utilizó para así decidir cuál es la más efectiva. Ojo que en esta rúbrica hay varias notas aclaratorias que por tiempo no las podemos analizar completas, pero conviene que les eches una miradita para ver qué es lo que realmente significan los conceptos de la rúbrica. Y recuerda que ya hicimos un taller donde analizamos completamente analizando las rúbricas del portafolio parte 12. Seguimos con clase grabada para enseñanza básica, media y EPJA. La rúbrica es uso de conocimientos y experiencia de las o los estudiantes para el aprendizaje profundo. Dicho en palabras sencillas, conocimientos previos usados en esta clase o actividades contextualizadas. Para ser competente tienes dos opciones. La primera es que tú recojas los aprendizajes de tus estudiantes, conocimientos previos, y los incorpores a tu clase. Por ejemplo, si al inicio de la clase un estudiante señaló que se acordaba de este hecho, después tú durante la clase tomas ese hecho y lo desarrollas y lo incorporas en un nuevo aprendizaje. La otra opción es que tú desarrolles tu clase pensando en cosas que a tus estudiantes les hacen sentido en su contexto, sobre sus intereses, sobre dónde viven, sobre su realidad que los rodea. Pero ojo que contextualizar no significa simplemente nombrar algo relacionado con el lugar donde viven. Tiene que ser algo que realmente sirva para la vida cotidiana y que tenga sentido en la realidad de tus estudiantes. Y para lograr el nivel destacado tienes que durante distintas ocasiones tener este tipo de estrategias. Según la nota 4 es en al menos en 2 ocasiones, así que podrías hablar de los aprendizajes previos en el inicio de la clase, pero volver a hablar acerca de eso durante la clase. Y si quieres mayor profundidad, recuerda que ya hicimos un taller que analizando las rúbricas del portafolio parte 14. Seguimos con la clase grabada para enseñanza básica, media, también para técnico profesional y EPJA, y estamos aquí en la penúltima rúbrica. Se llama uso de los desempeños de las o los estudiantes para favorecer el aprendizaje. Asterisco, retroalimentación. Para ser competente, dice en algunas ocasiones, o sea, según la nota 3 veces, tú usas los desempeños de tus estudiantes para no corregirlos, sino que más bien para ayudarlos a encontrar la respuesta correcta, para que analicen sus propios desempeños o para que alcancen lo que tú esperabas. Y si esto lo logras demostrar en 4 o más ocasiones, sales en nivel destacado. Si lo haces 1 o 2 veces, te vas de inmediato a básico. También pasa eso si lo único que haces es corregir respuestas incorrectas o complementarlas tú mismo. Por ejemplo, si un estudiante responde correctamente, tú puedes pedirle que explique cómo llegó a esa respuesta, o que fundamente su idea, o que la relacione con otra situación. Ahora, si la respuesta es incorrecta, te voy a dar una sugerencia. Evita hacer un gesto así como o usar expresiones como a ver. Claro, porque con eso estás dando la pista evidente de que se equivocó. Y la idea no es corregir al estudiante, es ayudarlo a llegar a la respuesta correcta. ¿Cómo se hace eso? Con preguntas adicionales, haciéndole preguntas para saber qué pensó, cómo hizo el procedimiento y ayudándole en ese proceso. Si todavía no te has grabado, mi sugerencia es que empieces desde ya a utilizar un cambio de lenguaje. Cuando un estudiante participe en tu clase, en vez de decirle bien de inmediato o decirle utiliza la expresión gracias. Y luego puedes preguntar, explícame cómo llegaste a esa conclusión. O pídele que te diga, ¿me podrías dar más detalles de tu respuesta? Así evitas que de inmediato aparezca como que estás corrigiendo o cortando su participación. Oye, y te hago una pregunta, ¿ya hiciste tu trabajo colaborativo?
Este domingo vamos a hacer un taller dedicado solo a trabajo colaborativo y sirve para todas las modalidades. Asistir al taller te cuesta menos de lo que te cuesta un café con algo dulce, queda grabado y puedes verlo de aquí hasta el final del proceso. Ojo que el trabajo colaborativo hay que empezarlo ya para tener evidencias. Lo vamos a conversar el domingo. Analizando las rúbricas del portafolio, parte 13. Me la había saltado. Y esta rúbrica aplica a todas las modalidades de evaluación. Es la promoción de la equidad de género en el aula. Recuerden que para leer las rúbricas hay que partir por el competente y luego ver qué le falta para llegar a destacado. Y aquí tienes dos opciones. Primera opción, tu diseño de clase de tus actividades desnaturaliza los sesgos o los estereotipos de género. Es decir, tú llevas preparado un problema matemático donde no hay problema que aparezca una mujer cambiando la rueda de un auto. En fin, cualquier estereotipo que se te ocurra, tú podrías llevar algo que lo desnaturalice. Esa es la primera forma. O promueves roles que desnaturalicen los sesgos o los estereotipos y que tú intenciones tu clase sin estos sesgos. Es decir, perfectamente puede ser un hombre o una mujer el capitán de grupo y después podemos cambiar, rotar. De esa manera tú aseguras que tú no estás reproduciendo sesgos de género. Y para salir en nivel destacado, tú deberías llevar una actividad que permita a tus estudiantes que cuestionen los sesgos, que cuestionen los estereotipos. Por ejemplo, en matemática, llevar ciertas estadísticas y preguntar qué piensan que la mujer haya tenido tan poca participación en tal actividad anteriormente. O en revisando en historia, quizás un periodo antiguo, preguntar cuántas mujeres estaban en roles de liderazgo. ¿Qué les parece eso? ¿Sienten que ha cambiado? Ese tipo de preguntas intencionan que se cuestionen los sesgos y estereotipos. Y ojo con el lenguaje. Para competente hay que desnaturalizar. Pero si simplemente lo que tú haces es no reproducir este tipo de sesgos, entonces quedas en básico. O si lo único que haces es promover intencionadamente igualdad, solo quedas en básico. Y si por alguna razón se te escapa una broma, una ironía, y tú en tu lenguaje reproduces un estereotipo con frases como, bueno, es que las mujeres, pero es que los hombres son así. Si tú reproduces algo de eso en tu grabación, de inmediato pasas a insatisfactorio. Conviene leer las notas aclaratorias sobre lo que significa desnaturalizar, lo que significan los sesgos y estereotipos de género y cómo también promover el cuestionamiento de estos. ¿Y ya hiciste o empezaste tu trabajo colaborativo? Hay que empezarlo pronto porque hay que tener evidencias. De esto vamos a hablar en el taller de este día. Analizando las rúbricas del portafolio, parte 15. Y las siguientes rúbricas aplican para todas las modalidades porque es trabajo colaborativo. Es el módulo 3 y vamos a ir con la primera, la 5.1. Se llama relevancia del problema a partir del análisis de evidencia. Para salir competente, lo primero que tienes que hacer es presentar un problema o una necesidad real que hayas detectado y que tú abordaste en el trabajo colaborativo. Pero además, porque aquí hay una letra I, es decir, hay que hacer ambas cosas para salir competente. La segunda cosa que tienes que hacer es fundamentar con evidencia. Por ejemplo, evidencia basada en los resultados de la prueba DIA, del CIMSE, alguna evidencia relacionada con algún proceso interno de tu establecimiento. Y para salir competente, estas evidencias deben integrar información de distinta naturaleza. Y aquí nos sirve la nota. Está acortada porque estaba en páginas diferentes, pero básicamente dice que la evidencia, para ser destacado, debe venir de distintas fuentes. Por ejemplo, evidencia cuantitativa, como los resultados de la prueba DIA, cualitativa, como observaciones de aula o percepciones de estudiantes, o también antecedentes contextuales, referentes pedagógicos. El punto es que la evidencia que tú presentes no debe ser una opinión, una percepción. Mira, yo creo que no, sino que tienes que tener datos concretos que fundamenten que esto es una necesidad y un problema que había que abordar de manera colaborativa. Y si te gustaría tener más detalles, conéctate al taller online práctico de este domingo 9 de agosto. Va a ser a las 7 de la tarde.
La sesión queda grabada en caso que no te puedas conectar y cuesta menos de lo que te cuesta un café con algo dulce. La sesión va a estar disponible durante todo el proceso y solo se va a centrar en trabajo colaborativo. Si te interesa, escribe la frase analizando las rúbricas del portafolio parte 16. Seguimos hablando del trabajo colaborativo y estamos ahora en la rúbrica 5.2 que aplica a todas las modalidades. Esta es diálogo pedagógico en torno a la implementación del trabajo colaborativo. Esta rúbrica evalúa si realmente existió una reflexión pedagógica conjunta para comprender el problema y decidir cómo abordarlo. Pero, ojo con esto, trabajo colaborativo no significa solamente reunirse y ponerse de acuerdo. Para ser competente debes dar cuenta de una reflexión donde aparezcan distintas ideas, hipótesis, explicaciones. Por ejemplo, decir, algunos docentes pensábamos que la dificultad de la comprensión lectora se relacionaba con el vocabulario, mientras que otros plantearon que los estudiantes tenían dificultades para identificar información explícita. Sin embargo, la rúbrica tiene un I, por lo tanto hay que hacer también esto. Debes relacionar lo que les ocurre a los estudiantes con las propias prácticas de uno como profe. Es decir, ¿qué está pasando con nuestros estudiantes y qué estamos haciendo nosotros que podría favorecer o dificultar ese aprendizaje? Y para salir destacado en esta parte debes hacer todo lo anterior y agregar alguno de estos tres elementos. Primero, fundamentos teóricos, o sea, podría citar algún autor que se relacione con la problemática que están tratando, o hablar acerca de nuestro rol y misión como docentes y reflexionar en torno a eso. O la tercera opción es hablar acerca de nuestras motivaciones profesionales para abordar este tipo de problemática. Nuevamente es importante que veas las notas donde se definen algunos conceptos clave acerca de esto. Y si quieres hacer un análisis más completo, mañana domingo 9, analizando las rúbricas del portafolio parte 17. Seguimos con el módulo 3, ahora vamos a la rúbrica 5.3. Recuerden que es para todas las modalidades. Esta rúbrica se llama Evaluación conjunta de la forma de trabajar en la experiencia colaborativa y tiene dos elementos para salir competente. Lo primero es explicar cómo nos organizamos como grupo y cómo este trabajo organizado que hicimos favoreció o dificultó que se llevara a cabo este trabajo colaborativo. Aquí podríamos hablar acerca de lo que hicimos bien al organizarnos y otras cosas que cambiaríamos. Lo que se relaciona con el segundo elemento para salir competente. ¿Qué es lo que aprendí yo acerca de esta forma de organizarse? Aquí tú tienes que decir, nos reuníamos cada semana o cada 15 días. Había una persona que tomaba acta, pero hay algo que no hicimos. Por ejemplo, tú podrías decir, no definimos exactamente quién era el responsable de algunas de las cosas que íbamos a hacer y no definimos un calendario, un cronograma de trabajo. Eso me gustaría aplicarlo para el siguiente trabajo colaborativo. Y para salir destacado, la idea es que puedas explicar cómo todo esto que aprendiste, todo lo que mantendrías y lo que cambiarías, podría aplicarse a otra experiencia de trabajo colaborativo. Y aquí tienes que describir cómo implementarías eso. En la nota se explica claramente a qué se refiere en esta rúbrica con las formas de trabajo. Y recuerda que hoy, domingo 9, esta tarde, analizando las rúbricas del portafolio parte 18 desde el Lago Todos los Santos. Y esta es la última rúbrica del trabajo colaborativo. Para ser competente hay que hacer dos cosas. Primero, debes decir qué aprendiste en este trabajo colaborativo, cómo esta instancia te permitió aumentar o mejorar en tus capacidades profesionales. Como dice abajo la nota 1, te puedes referir, por ejemplo, a que agregaste metodologías, distintos enfoques o perspectivas. Y lo otro que tienes que hacer es que debes ejemplificar con cosas concretas cómo esto influyó en el aprendizaje de tus estudiantes. Aquí debes referirte a algo que pasó en tu clase posterior o que has agregado distintas metodologías y eso les hizo cambiar en una habilidad, en un conocimiento, en una actitud. Y para ser destacado debes hacer una de dos cosas. La primera es hablar acerca de dificultades, cuestionamientos o aprensiones que tú tenías antes de empezar este trabajo colaborativo. La otra opción, para salir destacado, es que puedes evaluar críticamente el aprendizaje, explicando algo que quizás todavía no está totalmente desarrollado en ti como profesional. Y recuerda, es muy importante, la tarea 5.4 debe ser hecha de forma individual. No importa que hayas hecho el resto de las subtareas en conjunto. La evidencia puede ser la misma, la redacción puede ser la misma en la 1, 2 y 3. Pero en la 5.4,
debe sí o sí ser individual, si no tu portafolio podría ser objetado. Y estoy empezando un nuevo ciclo de talleres, de sesiones, donde vamos analizando tarea por tarea, ejemplos, uso de inteligencia artificial para tu portafolio de forma ética y también de forma responsable. Si te interesa, justo empiezo analizando tareas del portafolio docente para educación diferencial. Partamos por